Ser podcast. En la cadena Ser, hoy por hoy. Con Pedro Blanco. Si escuchas esto en tu casa, entonces vas a sentirte bien, que mi guitarra te abraza y te saluda mi voz también. ¿Qué tal, Pedro? Buenas. Muy buenas. Has tenido vacaciones de la radio esta semana pasada. Una semana. Pero a los ojos no les has dado vacaciones. No, porque me prometí ser un poco selectivo viendo los Juegos Olímpicos. Y no ha sido nada selectivo. Y he visto de todo. Y me llama mucho la atención y me causa mucha angustia cuando se lanza el lanzamiento de disco o martillo, que no se mate a uno de los árbitros que luego tienen que medir dónde quedó la bola. Pues cosas como esas. Sí. Hoy leía, bueno, no recuerdo, porque leo tantas cosas cuando llego de madrugada y estoy tan dormido, una historia sobre el lanzamiento de peso, ¿no? Se llama lo que... Sí, de peso, sí. De peso es la bola esta que... Sí, martillo creo que es otra cosa. Martillo parecida, es otra cosa. pero es otra cosa. Sí. ¿Cómo es un deporte que... Pues un poco raro, ¿no? Que la gente se pregunta, ¿y cómo te da por dedicarte a eso, a lanzar la bola esta, ¿no? Y sin embargo, tienen una capacidad explosiva al correr en los primeros metros, incluso más que un atleta de 100 metros. Es curioso eso. Una cosa que he leído que... Lo querías reportar, ¿no? Con eso que me iré hoy a la con eso cama. nos quedamos, sí. Bueno, a ver, cosas que van a pasar hoy en el Hoy por Hoy. Bueno, van a pasar muchas cosas. Vamos a poner, para empezar, nuestra mirada en la periferia, en Miguel Mena, en Aragón. Vamos a estar en ese punto, vamos a hablar de ese punto de lo que podríamos llamar la ciudad virtuosa. No es la España vaciada, pero tampoco la gran urbe que angustia o que agobia un poco. Es esa ciudad de provincias que es un poco virtuosa, que no es agobiante, pero tiene un poco de y a la que le prestamos poca atención. Y le prestamos poca atención, o casi ninguna atención. Eso es. Después, hoy toca cambio de vida, que un lunes se parezca nada a otro, y nos lo va a contar Miriam Blanco, que pasó de ser publicista a hacerse enfermera y a marcharse a África, que no es poco cambio. Y está ahora en África. Y nos va a contar no solo su vida, sino cómo está afectando en el país en el que está, luego solo contamos la pandemia. Su trabajo diario. Y no solamente una vida, sino varias, es la que protagoniza nuestro personaje al que hoy entrevistamos, que es Joseba del Carmen, que pasó de jugador de básquet y de ser golfista, no golfo, que eso es lo que sería Pepe Rubio o Fernando Bayo, por ejemplo, sino golfista, a ser artificiero de la Archancha en los años duros de ETA, a ser ahora un coach deportivo, por ejemplo, de Jon Rahm, que este sí que es un golfista del que todo el mundo habla. ¿Cómo se gestiona la tensión que él aprendió a gestionar en sus trabajos anteriores? No? Yo creo que un poco mejor que Djokovic lo tiene que hacer, porque si no, no sé para qué le traemos, la verdad. Y esto no será todo, porque vamos a tener también esa mirada nostálgica. Hoy vamos a centrarnos en la moda, en aquello que ya no se lleva, que un día fue top y básico en nuestro atuendo y que, por la razón que fuera, se cayó en el tiempo, o que ha vuelto. Claro, yo esta mañana he demostrado que estoy muy fuera de la moda, porque al poner un ejemplo de algo que los oyentes podrían querer que volviera, he utilizado la riñonera. Y los compañeros me han dicho, pero ya volvió la riñonera. Creo que ya volvió, ¿no? Bueno, también te digo una cosa, que tú a la hora que te levantas, bastante con que te vistes. No se te puede juzgar ya mucho más allá, ¿eh? Y no, pero claro, me han tú dicho vienes vestido, pues ya está. Ahora la riñonera no se lleva en los riñones, sino así como colgada del hombro. Como bandolera. Claro, como bandolera. Pues entonces no le llamemos riñonera. Sino bandolerera. Lo que fuera, hombrera, algo. Hay cosas que siempre vuelven. Sí, efectivamente. Tú vuelves mañana. Yo vuelvo mañana, por supuesto. Venga, vamos a hablar con Miguel Mena, y no solo con Miguel Mena, de esas ciudades que alguien ha descrito, y lo saludaremos enseguida en un libro, como esa España en la que nunca pasa nada. Hoy por hoy, Jaén. Paola Serrano. El Ayuntamiento de Jaén impulsará los presupuestos participativos para 2022. La radioterapia en Soria, que podría estar en servicio, en el mejor de los casos, en el año 2025. El Pleno de la Diputación de Teruel aprobaba una declaración institucional en la que insta al Gobierno de España a la condonación. En Cáceres, los vecinos de la finca Cuartos del Baño seguirán pleiteando para demostrar que uno de los caminos... Bueno, esta mañana hablamos de esas ciudades que no son ni grandes urbes ni la España vaciada, a la que le venimos prestando atención, justificada por otra parte desde hace tiempo. En la cadena Ser en Tarazona, Miguel Mena. Miguel, muy buenos días. Hola Pedro, buenos días. Bueno, digamos que Zaragoza, donde has vivido toda tu vida y has desarrollado tu actividad en la radio, no sería una de esas ciudades intermedias, porque es una gran ciudad. Tarazona tampoco, porque es una pequeña ciudad, ¿no? Hablamos quizá pues más del tamaño de Huesca o de Teruel. Sí, estaríamos ahí en tamaños más intermedios, bueno, y también ciudades, ya estaríamos hablando de ciudades de 100.000, 150.000, 200.000 habitantes. Bueno,
muchas de ellas son las que aparecen reflejadas en este libro, que además escuchaba ahora a Sergio. Cuando Sergio me llamó para comentarme que vais a poner en marcha esta sección, le dije, mira, casualmente estoy leyendo un libro que se llama La España en la que nunca pasa nada, que encaja muy bien con esa mirada periférica, que es el título que se le ha dado a la sección. Es un ensayo divulgativo de Sergio Andrés Cabello, que es profesor de Sociología en la Universidad de La Rioja, y es un ensayo, voy a recalcar divulgativo, porque está muy en la onda de que está escribiendo una generación que es la de los nacidos en los años 70, tengo que dar como referencia a Sergio del Molino o a Irene Vallejo, porque enriquecen mucho el texto, que evidentemente es un estudio y muy sesudo con muchos datos, con sus propias experiencias, lo cual lo hace muchísimo más ameno, que es lo que hace Sergio Andrés en esta España en la que nunca pasa nada. ¿Cuál es la tesis de este libro? Bueno, pues un poco lo que acabas de decir, Pedro, que entre el auge de las grandes metrópolis, que es incuestionable, y sobre todo, evidentemente, en nuestro caso es Madrid y Barcelona, hay más grandes metrópolis en España, pero hay dos que destacan muy especialmente. Sin duda, sí. Y la promoción que estamos haciendo de la España vacía, pues se ha quedado ahí, esas ciudades medias y pequeñas han quedado en un terreno de nadie, faltas de interés mediático y muchas de ellas en declive demográfico y económico. Eso vendría a ser un poco la tesis de partida de este libro, que a mí me ha resultado interesantísimo. Y sobre el que queremos hablar esta mañana con su autor, con Sergio Andrés Cabello, que nos acompaña desde la SER en Logroño. Sergio, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro, Miguel. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, Logroño sería una ciudad, ¿no?, de esas de las que estamos hablando. Bueno, sería como el paradigma casi prácticamente, como otras muchas ciudades de España de estas características, y como bien decía Miguel, y muy agradecido por sus palabras, pues bueno, uno es lo que ha vivido, ¿no? Lo que ha vivido es ser de estas ciudades, de estas regiones, y tú, como también eres de Tudela, pues también conoces bien qué significa ser de una ciudad pequeña o mediana, y lógicamente además en el caso de Logroño, pues enmarcado en un territorio como es La Rioja y todo lo que conlleva de esas circunstancias que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, es un paradigma. Yo creo que Logroño, además, cuando pensamos en pequeñas y medianas ciudades, pues siempre aparece en la lista de las 4 o 5 que suelen ser mencionadas, en el mejor de los sentidos, por la calidad de vida, por lo bien que se vive, porque tenemos la calle Laurel, y en el peor de los sentidos, en ciertas cuestiones como el conservadurismo que a veces se nos achaca, etcétera, etcétera. Claro. A ver, Sergio, ¿es la España en la que nunca pasa nada o de la que nunca contamos lo que pasa? En lo que nunca pasa nada es una frase que decimos mucho aquí en La Rioja y en más sitios, ¿no? Porque cuando decimos nunca pasa nada es porque no aparecemos, como decía Miguel, en los medios, o porque realmente no hay un acontecimiento, una cuestión, y aparecemos cuando, pues eso, cuando hay un hecho luctuoso, cuando hay un hecho anecdótico, ¿no? Pero pasan muchas cosas, pasa por supuesto la vida, y es donde vive la mayor parte de la población de este país, en ciudades pequeñas y medias, y lógicamente pues ese nunca pasa nada es ese guiño que hacemos a que parece que aquí nunca pasa nada, ¿no? Parece como que es un sitio pues tranquilo, pausado, etcétera. Y de hecho, Sergio, tú dices que las ciudades medias y pequeñas, aparte de que son la mayoría en España, son fundamentales y a la vez invisibles, y van quedando orilladas demográficamente y económicamente, que eso está en tu libro también, sí. y es motivo, a ti como sociólogo te preocupa. Sí, claro, porque al final es lo que articula, bueno, todas las partes del territorio articulan el mismo, ¿no? Es decir, todas cumplen una función, y evidentemente Logroño, Pamplona o Soria no pueden ser Madrid ni pretendérselo en ningún caso, pero sí que es cierto que dentro de esas corrientes que tú decías anteriormente de cómo crecen las grandes ciudades, porque aparte de la base del desequilibrio territorial que es la que existe en este país, cómo se ha configurado a lo largo de las décadas, incluso del último siglo y medio, pues lógicamente lo que estamos observando, y no solamente en España, también en el resto de Europa, es como en los últimos 20 años la globalización lo que hace es que el protagonismo sea fundamentalmente de las grandes ciudades. En el caso de España, como bien has dicho, Madrid y Barcelona. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues tenemos ciudades que van perdiendo población, no igual a unas cantidades muy escandalosas, aunque sí que hay ciertos lugares que no serían capitales de provincia o comunidad autónoma que pierden habitantes, como puede ser Torrelavega en Cantabria, Puertollano, etcétera. Pero luego también económicamente pues son ciudades que se han visto, muchas de ellas, muy sacudidas por esa pérdida del sector secundario, ¿no? Y ahí es donde tenemos un escenario muy complejo que, insisto, ocurre en el resto de Europa también, ¿eh? Claro, pero ¿y no puede ocurrir, Sergio? A veces tengo la impresión de que hablamos del fenómeno de la deslocalización derivada de la pandemia con una especie de idea romántica sobre lo que supone marcharse de una gran ciudad a una ciudad pequeña, una ciudad mediana, para trabajar allí, ¿no? O teletrabajar. No sé si este es un fenómeno tan general como a veces da la sensación escuchándonos a nosotros los medios de comunicación. No, yo creo que lo que pretendía con el libro era ni ser idealista de estas ciudades, ni tampoco ser victimista. Es decir, esto es lo que hay, lo que ocurre. Entonces, claro, lo que está pasando con lo del tema de
la pandemia, tanto a nivel de las ciudades pequeñas y medianas como del medio rural, es como esa idealización que tú decías, Pedro, de que, bueno, y realmente al final no veo tampoco tan claro que vaya a ser una solución, por decirlo así, todo el tema del teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que al final las personas viven donde pueden y donde quieren, y entonces no se trata de, no sé cómo decirlo, o sea, esto no es de criminalizar Madrid, por decirlo de una manera, o de estigmatizar Madrid, ni de estigmatizar nada. Es decir, si una persona quiere hacer su proyecto de vida en Madrid, porque además tiene las condiciones, las oportunidades, pues fantástico. El problema es cuando tú quieras hacer un proyecto de vida en un lugar determinado y no se den las condiciones o las circunstancias por lo que estábamos comentando, ¿no? Porque se van perdiendo oportunidades laborales, puestos de trabajo, es decir, pues esas cuestiones. Pero yo creo que debemos evitar siempre la idealización. Yo creo que una de las cuestiones que más daño ha hecho a la despoblación ha sido la idealización del medio rural, ¿no? El medio rural está muy bien, y si alguien quiere hacer su proyecto de vida en el medio rural, fantástico, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Como las ciudades medias y pequeñas, y hay gente que le gustarán y hay gente que no, está claro. También habría que quitarles a las ciudades medias y pequeñas un estigma, sí, un adjetivo que es como un estigma que tú reflexionas también sobre él, que es provinciano, ¿no? Que es un adjetivo que se les ha cargado siempre, y que muchas veces incluso los propios habitantes de esas ciudades, algunos lo utilizan para no sé, como una especie de automasoquismo, ¿no? Sí, hay una otra flagelación ahí, porque al final, claro, ese es uno de los conceptos que a mí más me dolían como logroñés y como riojano, ¿no? El provincialismo, y que somos provincianos, que somos pues como que no miramos más allá, como que tal, y dices, bueno, a ver, no estamos en la calle mayor de Bardem, de esa maravillosa película, no, esto en el Logroño, Cuenca, Palencia no es el de hace 50 años, afortunadamente hace 60 años. Yo creo que en ese sentido sí que tenemos que quitar determinados estigmas, que sí que es verdad que algunas cuestiones han estado presentes y algunos rasgos siguen ahí, pero bueno, yo creo que lo vivimos en las elecciones madrileñas con aquellas declaraciones famosas de Díaz Ayuso que no vamos a repetir ahora, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que eso, además, luego internamente, como decías, Miguel, pues como internamente somos también muy dados a autocriticar y ser muy duros con nosotros mismos, no, es que aquí somos muy provincianos, pues bueno, pues eso hay que quitárselo de encima, creo yo, porque da lugar a unos lugares comunes, por la redundancia, que no se reflejan, creo yo, en este sentido. Mira, Sergio, has mencionado Calle Mayor, precisamente. Yo esperaba. Estaba segura de que alguien vendría y me llevaría de aquí. 18 años esperando, se da cuenta, y venga a esperar, y venga a pasear arriba y abajo por la calle Mayor. Bueno, arriba y abajo por la Calle Mayor. Claro, las cosas han cambiado mucho desde aquella peli, desde Calle Mayor, pero es verdad que durante un tiempo de estas ciudades se transmitía quizá la imagen de que es un lugar del que había que irse. Sí, yo creo que además en la literatura, en el cine, en las series de televisión, que también hablamos en el libro de lo mismo, es como la huida, ¿no? El salir de aquí corriendo porque es un lugar donde me tengo que ir. Eso yo creo que afortunadamente cambió mucho en los 80, en los 90 y en los 2000, porque yo asocio mucho las ciudades medias y pequeñas a las clases medias, ¿no? Fueron lugares que cambiaron, bueno, de una manera, yo diría que sobresaliente y a mejor, y fue una evolución fantástica, y donde incluso muchas personas que antes se tenían que ir porque igual no tenían sus oportunidades laborales y profesionales, pues nos pudimos quedar. Yo mismo, ¿no? Yo mismo también elegí, con mis pros y con mis contras, quedarme en Logroño, pero porque también tuve la oportunidad de poder, luchando mucho, trabajar en una universidad como la de La Rioja, etcétera. Entonces, claro, yo creo que esa evolución de las ciudades medias y pequeñas, como las propias clases medias, es lo que a mí me dio un poco la pista de lo que estaba también ocurriendo con estas ciudades, ¿no? Porque habíamos evolucionado, habíamos crecido. Yo creo que son ciudades que no se reconocen con las fotografías de los años 70 y 80 en muchos casos, bueno, en este país en su conjunto, ¿no? Pero lógicamente, ¿ahora qué ocurre? Pues ocurre que estamos en otro punto de inflexión y estamos en un momento en el cual hay que reflexionar mucho qué queremos como país de nuestros territorios, de la misma forma que pensamos qué queremos que sea el medio rural, qué queremos también desde el punto de vista de la cohesión territorial, que sea Tudela, que sea Logroño, que sea Navarra, La Rioja. Es decir, eso es importante, esa pregunta. Déjame un momento, Miguel, que quiero saludar al alcalde de una de esas ciudades, ahora te doy la palabra, que es Julio Millán, el alcalde de Jaén. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, planteaba Sergio que quizá estemos en ese momento en el que también hay que plantearse que queremos que sean estas ciudades, como Jaén, que él en su ensayo ha denominado como las ciudades en las que nunca pasa nada, no tanto porque no pase, sino porque, no sé si usted lo comparte, han quedado como fuera del foco, ¿no? De las grandes urbes por un lado y de la España vaciada por otro. Pues sí, pues coincido con el análisis que hacía, ¿no? Yo creo que son ciudades que tienen grandes oportunidades y que, bueno, con un tamaño medio,
pues permiten en este siglo XXI cubrir las prestaciones y las demandas de la ciudadanía en general, ¿no? Y permitir una calidad de vida en nuestras ciudades que por lo menos puedan desarrollarse las familias, los jóvenes y en definitiva, bueno, pues buscar un futuro en este país, ¿no? Claro. Sí, Miguel. No, Sergio Andrés pone a Jaén como ejemplo y las movilizaciones que ha habido en Jaén en su libro, en la España en la que nunca pasa nada, y habla de ciudades que se sienten postergadas y ninguneadas. Yo le quiero preguntar directamente al alcalde de Jaén si se han sentido así en estos últimos años. También cita a Linares, por cierto, Sergio, en el libro. ¿Ustedes se han sentido en algún momento ninguneados, postergados? Bueno, hemos tenido episodios recientes en los que yo personalmente he reivindicado, ¿no? Una situación que se ha producido en la que Jaén, pues a la hora de la toma de decisiones, no se ha tenido en cuenta suficientemente, tal vez por falta de representación, de peso político en su momento, o justamente por encontrarnos en tierra de nadie, ¿no? Ni formamos parte, como bien decís, de esa tierra vaciada, de esa España vaciada, ni tampoco de las grandes urbes, de las grandes capitales que pueden tener ese peso político que lleve, ¿no? Pues ciertamente ahí estamos en esa coyuntura, aunque yo también reivindico que en buena parte depende de nosotros mismos, de lo que los jiennenses en este caso somos capaces de aportar, de sacar adelante y de asumir también la responsabilidad en hacer atractivas nuestras ciudades con los propios recursos que tenemos, que son muchos, y nuestras oportunidades, que así también lo reivindicamos, son lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Por tanto, es verdad que puede haber, de una parte, esa situación que se produce de encontrarnos algo marginado, pero por otra parte también de responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nuestros territorios para sacar a la luz y poner en valor todo el potencial que tenemos, ¿no? Ustedes sienten, alcalde, que mire, voy a hablar de nosotros, de los medios de comunicación, que fundamentalmente desde Madrid marcamos la agenda nacional, que hay una parte del territorio que nos estamos perdiendo, a la que no le estamos prestando la atención que merece. Bueno, pues siempre pasa, ¿no? Es lógico y normal que, pero no solo yo creo con el territorio, con los asuntos del día a día de la ciudadanía que le preocupan a los vecinos y las vecinas de nuestros municipios. Claro. Y que al final la actualidad política, y yo que lo escucho a menudo, pues se deriva a los asuntos nacionales, ¿no? Si Cataluña, ahora Madrid, o bueno, anteriormente con otras cuestiones. Pasa un poco como con el deporte, ¿no? Que el fútbol se lo copa todo. Y el resto, ahora que lo vemos con las Olimpiadas, con esto pasa un poco igual, ¿no? Tiene cierta lógica, pero es cierto, y yo felicito porque hacer una parada en ese día a día de las ciudades de este tamaño y medio como Jaén, pues también es una realidad del día a día y bueno, y tienen sus problemas diarios que hay que atender, ¿no? Acaba de decir usted que son los propios jienenses en su caso y si lo extendemos por otras ciudades tendrían que ser los conquenses o los logroñeses o los palentinos, pero que son los que tienen que también implicarse mucho. Hay una frase del libro de Sergio Andrés que dice que hay que encontrar nuevas funcionalidades a las ciudades medias y pequeñas. ¿Ustedes, por ejemplo, en el caso de Jaén, ya tienen claro cuáles serían esas nuevas funcionalidades? Pues yo creo que tenemos que apostar por un lado, y por la experiencia que nosotros llevamos 2 años en el gobierno, por una parte poner en valor nuestra posibilidad de relación con nuestro medio natural. Nosotros, siendo capital de provincia, tenemos una potencialidad que a 2 minutos tenemos un entorno natural maravilloso, desde el punto de vista turístico, pero también desde el punto de vista del ocio, del deporte, que tenemos que aprovechar y poner más en valor. También desde el punto de vista de esas relaciones humanas diarias, la movilidad que nos permite que podamos venir a descansar en nuestra casa en el mediodía cuando existe un trabajo con jornada partida, o esa cercanía que existe como, a lo mejor tiene un toque de pueblo, ¿no? En algunos barrios, pero también como capital con los recursos y oportunidades que tiene desde el punto de vista de deporte, de cultura, de adaptación y equipamiento. Pues todo eso hace al final que tenemos que poner en valor y ofrecer una alternativa atractiva para que la gente pueda seguir viviendo aquí. Y como no, ofreciendo servicios de vivienda, servicios de empleo, porque tenemos que seguir atrayendo inversiones que permitan que nuestra gente pueda... Sí, pero ¿qué tipo de empleo puede atraer Jaén? Pues claro, por esa parte digo, toda la potencialidad que nos puede ofrecer el margen que tenemos de crecimiento en turismo, por ejemplo, en ocio, a través de empresas desde el punto de vista logístico, industrial, que tendremos que seguir mejorando en esa perspectiva, y luego desde como capitalidad que es, desde el punto comercial y de servicios, que también tenemos que seguir creciendo, ¿no? Pues Julio Millán, alcalde de Jaén, gracias por habernos atendido esta mañana, ha sido un placer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Bueno, Jaén como uno de los ejemplos, Sergio, ¿no?, de esas ciudades de las que estamos hablando. Sí, y además es que, como decía Miguel, tuvieron un momento muy reivindicativo hace unos meses con el caso también de Linares, y yo coincido totalmente con el alcalde de Jaén, porque yo, como decía antes, no es un libro victimista ni para nada, porque también nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad, como bien decía, que es que a veces también hemos comprado soluciones o no hemos profundizado en ciertos aspectos que nos ha dado lugar a que, por ejemplo, pues vayamos a soluciones miméticas
o hacer lo que ha hecho el vecino, que parece que ha funcionado y no tiene por qué funcionar, y generalmente no suele funcionar lo que ha hecho el vecino, porque depende de muchos contextos. Y luego también, muy importante, para que esa España vaciada de la que tanto hablamos también salga adelante, necesita, como nosotros necesitamos también de esa España vaciada y de las grandes metrópolis, esto no es algo individual de Logroño únicamente, sino que es de todos. Es decir, no tiene que ver con un lugar específico, tiene que ver con un conjunto de país, con un sistema. Entonces, claro, dependemos todos de todos, y en ese sentido pues tenemos que ser conscientes de que nos vaya bien a uno, nos va bien ir a todos, ¿no? Entonces, pues, me parece muy importante que cuando, por ejemplo, hablamos de ciertas cuestiones que han ocurrido en los últimos 10 años con el tema de la despoblación del medio rural, pues ahí también podemos aprender qué es lo que no ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado para poder no volver a repetirlo. Bueno, pues Sergio, tú en Logroño vives bien. Yo sí, yo elegí vivir aquí, estoy contento y soy feliz de estar en Logroño, pero también tiene sus pros y sus contras, como decimos, y eso no quiere decir que haya gente que diga que no viva bien, por supuesto. Claro, pero tú te quedas. Yo me quedo. Te quedas. Bueno, muy bien. Miguel, tú en Trasmoz estás bien. Yo en Trasmoz estoy en la gloria, pero a verlo, en Trasmoz, yo vivo entre Trasmoz y Zaragoza, tengo que decirlo, porque hay determinadas cuestiones que en Trasmoz, mira, además voy a introducir una muy personal, ya que voy a seguir un poco la estela de Sergio Andrés y estos autores que cuando hablan de temas muy serios también reflejan sus experiencias personales. Yo tengo un hijo con discapacidad y, por ejemplo, que ahora lo tengo en Trasmoz, pero claro, ahora es puro verano, no tiene un centro, su centro lo tiene en Zaragoza, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en el tema de discapacidad, aunque se hacen cosas, en Tarazona evidentemente hay una asociación estupenda y la comarca se ocupa mucho, pero desde luego no están al nivel de los servicios que tienen las personas con discapacidad en una gran ciudad. Eso está clarísimo. Claro. Y porque además supongo, Sergio, que el reto, el hándicap de una ciudad como Logroño, como Jaén, es poder fijar la población que tiene, intentar atraer a nueva población sin que eso impacte en el otro proceso que se intenta revertir, que es el de la despoblación del resto de la provincia. Sí, yo creo que tampoco consiste, creo yo, fíjate, en que, por ejemplo, vengan 20.000 personas más, por poner un caso, ¿no? Que Logroño tiene 150.000, sino que al final la gente que quiera tener sus oportunidades de vida, pues las tenga, ¿no? Tenemos además en este país un problema muy serio con el tema de la natalidad, ¿no? Que tenemos un envejecimiento de la población, que envejecer la población es bueno porque vivimos más años y vivimos con mejor calidad de vida, pero sí que es verdad que tenemos ahí un problema. Y luego, lo que decíamos antes, ¿no? Que es lo que le ha preguntado Miguel al alcalde de Jaén, ¿qué tipo de empleo se pueden generar para que las personas que quieran hacer un proyecto de vida en una ciudad de estas características se puedan quedar? Que no quiere decir eso que si tú quieres hacer un proyecto de vida en Madrid o en Barcelona, pues tengas también la oportunidad siempre que sea factible. Pero yo creo que en ese sentido lo importante también es qué actividades somos capaces de generar para que esto ocurra. Y encontrar ese equilibrio en el que seguro, difícil equilibrio en el que se encuentran muchos habitantes de Logroño, de ciudades como Logroño, Jaén, Palencia, que hay días en los que se levantan diciendo, oye, pero qué gran calidad de vida hay en esta ciudad, y hay días en los que se levantan y dicen, pero qué pequeña se me hace esta ciudad, ¿no? Encontrar un lugar para que esa contradicción conviva, esa contradicción un poco sentimental. Pues Sergio Andrés Cabello, autor de este libro, La España en la que nunca pasa nada, en la que pasan muchas cosas, pero es una forma muy gráfica de hablar de esas ciudades medias, intermedias, de la gran realidad de la urbe enorme, Madrid, Barcelona, y de la realidad de la España vaciada, a la que prestamos atención. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Sergio, ha sido un placer. A vosotros, un fuerte abrazo, muchas gracias. Y Miguel, pues nada, nos podemos trabajar en la semana que viene. Claro que sí. Un recado para Sergio Castro, permíteme. Ver, sí. He escuchado con interés su preocupación por el lanzamiento de peso o lanzamiento de martillo, por los posibles accidentes. Sí. Le recuerdo a Sergio que en Jabalina ha habido serios accidentes en algunos casos. Está haciendo gestos de, efectivamente, tiene razón Miguel Mena. Así que se vaya preparando para, no sé cuándo toca el lanzamiento de Jabalina, pero que se vaya preparando para pasar nervios. Yo creo que Sergio no sabe cuándo toca el lanzamiento de Jabalina, simplemente si pone la tele y está, lo ve. Ya está. Como hacemos todos estos días. Como hacemos todos, sí, efectivamente. Un abrazo, Miguel, hasta luego. Un abrazo, Pedro. Hoy por hoy. Pedro Blanco. ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes aportar tú que no aporten otros? Eso es lo que intento saber. Inténtalo más. Nos hacemos lo suficiente esa pregunta. Dedicamos
tiempo, el tiempo suficiente a hacer esa reflexión. Tenemos capacidad para detenernos y pensar. A veces la rutina nos atrapa y nos deja, es verdad, en un limbo de comodidad, en un letargo pequeño, o en un punto en el que dejamos que la vida pues vaya avanzando. Viajar por una autovía es muy cómodo, sí, pero igual a veces las carreteras secundarias, aunque sean más estrechas, aunque tengan alguna curva, son un poco más emocionantes o nos pueden llevar a lugares con mejores vistas. Los lunes, en Hoy por Hoy, este verano, conocemos a gente que un día dijo: mi lunes, el próximo lunes, no quiero que sea igual a todos los demás, y a los martes, y a los miércoles, y a los jueves, y a los viernes. Quiero que saludemos a Miriam Blanco, nos escucha desde Malabo, en Guinea Ecuatorial. Miriam, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Bueno, Miriam, un día, vamos a ir contando su experiencia vital, un día decidió que quería darle un giro a la vida que estaba llevando. Pero por empezar, Miriam, tú estudiaste publicidad. Sí, yo estudié publicidad en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y bueno, acabé... ¿Y encontraste trabajo en publicidad? Sí, encontré trabajo en publicidad, estuve trabajando un tiempo en agencias de publicidad y luego en empresas, y bueno, estaba viviendo en Londres, era el año 2006, y bueno, lo mío no fue un lunes exactamente, pero sí fue un 1 de mes. Un 1 de mes. Mira. Un 1 de mes, que no sé si era lunes, pero era 1 de mes. Tú miras tu cuenta de banco, ¿no? Sí. Y tú ves que has recibido tu salario y que de repente, bueno, después de que pagas todo lo que tienes que pagar, todas tus cuentas y todas tus facturas, a final de mes yo creo que me quedaban como 200 euros para mí, ¿no? Para ocio, para hacer cosas, y yo decía, ¿esto es la vida? Esto es a lo que yo me voy a dedicar, y esto es, voy a ir a trabajar de lunes a viernes en una oficina, delante de un ordenador, y al final del mes esto es lo que tengo, que casi no puedo ni viajar ni hacer, ¿no? Y dije, no, yo no he estudiado, no he hecho todo esto para estar aquí. Entonces, en ese momento tuve esa crisis. Pero espera, Miriam, ¿a ti te gustaba trabajar en el mundo de la publicidad? Ni fu ni fa, no me gustaba, no me apasionaba, estaba ahí, había llegado ahí, como todo el mundo, cuando tienes 18 años escoges una carrera, a veces tienes suerte y es tu pasión, y otras veces pues no, y no era mi pasión. Estaba bien, pero no era mi pasión, no me motivaba, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo ese día digo, esto no puede ser, yo me quiero ir a viajar, yo tengo que saber lo que hay ahí fuera, en el mundo, como otras formas de vivir, o qué hay, ¿no? Qué hay fuera de aquí, de estas 4 paredes, ¿no? Entonces, bueno, me puse a ahorrar, conseguí 2 trabajos más, trabajaba de lunes a domingo prácticamente, y un año más tarde, bueno, decidí que me iba a viajar. ¿Y cuál fue tu primer destino? Bueno, mi primer destino fue Tailandia. Yo me fui a Tailandia, de hecho a mi familia yo les dije que me iba a ir unos meses de voluntaria a un orfanato en Tailandia. En realidad yo me había comprado un billete para dar la vuelta al mundo, en un solo sentido, ¿no? Pero bueno, eso a tus padres no se lo puedes decir así, de shock, porque no, tú tienes que ir poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a Tailandia, allí estuve 5 meses en un orfanato. De voluntaria, que encontré también de casualidad, y bueno, cuando yo estaba allí en el orfanato, bueno, llevaba una vida mucho más tranquila. Además estaba en el norte de Tailandia, en un pueblecito muy pequeñito, no hablaba nadie inglés, por supuesto nada de español, y yo 0 tailandés, ¿no? En aquel momento, y bueno, ahí empecé a ver que me gustaba mucho trabajar con niños, me gustaba mucho estar así. Luego seguí viajando. O sea, en Tailandia estuviste 5 meses. Sí, en Tailandia estuve 5 meses y viajé por el sudeste asiático, conocí más proyectos y tal, y luego de ahí me fui a Sudamérica. Y nada, estuve en Sudamérica otros 6 meses, también conociendo, bueno, mujeres maravillosas que hacían proyectos increíbles, y bueno, conociéndome a mí misma, ¿no? Sobre todo. Yo viajé sola.
viajé sola, fue toda una experiencia, creo que el mejor año de mi vida, ¿no? En el que reconecté y bueno, y me encontré. Y durante ese año, Miriam, habría fases en las que quizá te planteabas, en algún momento habrá que volver, ¿o no? Sí, claro, sí. Yo sabía que en algún momento había que volver, no sabía a dónde, o sea, sabía que tenía que volver a Europa por lo menos, ¿no? Un tiempo. Y bueno, de hecho volví a mi ciudad natal, volví a Burgos. Estuve ahí un tiempo y bueno, yo cuando volví tenía muy claro que yo no quería volver a trabajar en publicidad, ¿no? Y que quería hacer algo más, pero es que no sabía qué quería hacer, no lo había descubierto, ¿no? La idea esa romántica de te vas de viaje y descubres lo que quieres hacer o tal, pues a mí no me pasó. Yo solamente descubrí que lo que estaba haciendo no quería volver a esa vida. Entonces, bueno, de ahí me fui a vivir a Madrid, volví a trabajar en marketing, porque claro, uno tiene que comer, ¿no? Claro, aunque tú tengas un sueño, tú tienes que comer. Entonces volví a trabajar en marketing en una startup y yo vivía ahí en la calle Jardines, y en la calle Jardines estaba la Escuela de Profesionales de Cooperación e Inmigración de la Cruz Roja. Sí. Y entonces un día entré ahí y bueno, vi que se podían hacer cursos, además gratuitamente, y dije, oye, ¿por qué no, no? Entonces, bueno, empecé a hacer cursos y tal, y yo seguía trabajando en marketing hasta que en el año 2011, pues me despiden, ¿no? La empresa no iba bien, en ese momento en España había una crisis brutal, y bueno, me despiden. Y en ese momento surge, digamos, sí, crisis personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te despiden y tomas una decisión. Bueno, tomo la decisión de mandar un email masivo a todo el mundo que conozco diciendo, oye, estoy sin trabajo, no puedo pagar el alquiler el mes que viene, o sea, estoy a cero, ¿no? Entonces me escribe una persona que trabajaba en una ONG y me dice, oye, mira, Miriam, acaba de salir un proyecto en Angola. Estamos buscando una persona para que se vaya allí. Tú hablas portugués, yo aprendí portugués en mi viaje, ¿no? Entonces, ¿te quieres ir? ¿Te gustaría irte? Ven, haz la entrevista. Y yo, cuando recibí aquella llamada, dije, ¿Angola? Bueno, pues lo voy a buscar en el mapa, yo sé que está en África, pero lo voy a buscar dónde está. Y nada, hice la entrevista y me dieron el puesto. Claro, bueno, entonces nos acercamos a Angola y aquí es un momento fundamental donde se produce, digamos, el gran cambio, ¿no? En estas historias de cambio que estamos conociendo los lunes. Y porque, Miriam, tú estudiaste publicidad, pero hoy eres enfermera. Hoy soy enfermera, sí, especialista en salud pública. Entonces, el momento en el que tomas esa decisión? ¿Qué pasó, efectivamente? Bueno, el momento en que cambia mi vida es, yo estoy en Angola, el proyecto que estábamos haciendo era de salud sexual y reproductiva, ¿no? Formábamos enfermeras en salud sexual y reproductiva y en partos, etcétera. Entonces estoy un día en la sala de partos, yo fui a supervisar que todo estaba bien, que tenía el material. Entonces la matrona me mira y me dice, ven Miriam, ven. Voy y me dice, mira, mete la mano porque el niño está a punto de nacer. Entonces yo metí la mano en la vagina de la mujer, toqué la cabeza del niño y en ese momento ella tuvo una contracción, la matrona sacó el bebé, yo todavía tenía la mano ahí y fue increíble. Fue ese momento en que dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero ser enfermera, yo quiero ayudar a la gente a tener una mejor salud. Y yo quiero trabajar en países en vías de desarrollo, porque es increíble, ¿no? Ese fue mi momento en el que cambió todo, ¿no? En el que encontré lo que yo he venido a hacer a este mundo, ¿no? Como se dice, ¿no? Mi propósito de vida. ¿Y estudiaste enfermería a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento no, pasó un año porque no es tan fácil cambiar, ¿no? Ya, claro. Yo había estudiado letras puras y todo eso, ¿no? Yo matemáticas no había estudiado desde los 15 años, yo en ese momento ya tenía 32 años, ¿no? Entonces ya era mayor en el sentido de, wow, imagínate, vuelve a la universidad a hacer una carrera de 4 años. Ese momento fue duro, fue muy duro. Yo me acuerdo del día que me matriculé, ¿no? Que bueno, hablé con muchos amigos, hablé con mis padres y tal, y hablé con un amigo mío que yo le decía, mira, es que yo no sé si voy a acabar la carrera de enfermería, y si me equivoco, y él me dijo, mira, Miriam, si no empiezas, no vas a acabar. Entonces empiézalo.
Y sí, lo empecé, claro, lo empecé y lo terminé. Oye, Miriam, cuéntanos, ahora mismo estás en Guinea Ecuatorial, decía, en Malabo. Creo que ya llevas allí incluso más tiempo del que en principio pensabas que ibas a pasar cuando llegaste a ese país. Sí, bueno, yo me vine aquí 3 años, me vine aquí para 1 año, 2 años, llevo 3 años y medio, vine a hacer un proyecto de formación de enfermeras. Ajá. Con la misma ONG que me llamó para ir a Angola. 5 años después me llamaron para venir aquí. Y bueno, hicimos un proyecto maravilloso de formación de enfermeras. Cuando quedaban 3 meses para acabar, pues vino nuestra amiga la COVID, ¿no? La pandemia. Todo cambió, todo dio un giro. Yo además en ese momento yo estaba en la región continental, en Bata, no estaba todavía en Malabo, y fue meterme en salud pública de lleno, que era lo que yo siempre quería haber hecho, ¿no? Yo estudié un máster en salud pública a la vez que hacía enfermería, y fue como, wow, esta es la oportunidad, la oportunidad de poner al servicio de la gente todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo me he formado. ¿Y cuál es la situación ahora, Miriam, allí? La situación ahora aquí es muy buena. Guinea Ecuatorial ha hecho un trabajo fantástico. Tenemos muy poquitos casos. A día de hoy me parece que hay 50 casos activos. La tasa de positividad es bajísima, es de 0.3. La transmisión es muy, muy baja. Guinea Ecuatorial es el segundo país del África subsahariana que más vacunación está teniendo. Y bueno, las cosas se han hecho bastante bien. Es verdad que es un país pequeñito, pero aún así, se han hecho grandes esfuerzos y sí, estamos ahí trabajando para ello. Claro, llegó la pandemia, llegó el coronavirus y en cierta manera cambió también tu agenda personal, ¿no? Aquello a lo que o querías dedicarte o tenías planeado dedicarte. No sé si esperas que de un tiempo de ahora en adelante vuelva a dar un giro y puedas, en fin, dejar a un lado la pandemia, en la medida en que la pandemia nos dé un respiro, y volver a dedicarte a otro ámbito de la salud. Bueno, sí, mis planes futuros inmediatos es, mi otro sueño siempre ha sido hacer el doctorado en salud pública, siempre dirigido a la salud en países en vía de desarrollo. Entonces, si la pandemia nos deja y si todo va bien, a partir de enero estaré haciendo el doctorado aquí también en Guinea Ecuatorial, investigando sobre cómo mejorar las condiciones de salud de la población. Y ese es mi proyecto futuro, ¿no? Inmediato. Queda mucho por hacer. Muchísimo. Y la salud en general, la salud reproductiva también, ¿no? Y la salud de las madres, por ejemplo, que van a dar a luz, puesto que esa fue, digamos, tu experiencia transformadora. De verdad que sí, sí. De hecho, yo estuve 1 año trabajando en el hospital en Valdebrón, en Barcelona, justo cuando acabé la carrera y antes de venirme a Guinea, y me tocó irme a maternidad, ¿no? Y fue súper bonito porque en realidad eso es como el sino de mi vida, ¿no? Trabajar en salud sexual y reproductiva, trabajar por las mujeres y por ver nacer niños y que vengan sanos y salvos, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu entorno más cercano ya ha asumido, ya se ha acostumbrado a que estés allí. Sí. Les ha costado mucho. Obviamente no es fácil, ¿no? No es fácil para ellos, no es fácil para mí. Hay momentos en los que te gustaría estar allí. De hecho, cuando llegó la pandemia, yo me quedé atrapada en Guinea. No podíamos salir, no sabíamos por cuánto tiempo. Y fue duro, ese momento fue muy duro porque, claro, yo estaba aquí, pero yo me acuerdo que mi madre me dijo, mira, Miriam, tú siempre has querido hacer esto, tú siempre has querido trabajar en países en vías de desarrollo, nosotros aquí estamos bien, quédate allí, trabaja, ayúdales, haz lo que tengas que hacer y no te preocupes por nosotros, ¿no? Y mis amigos también, ¿no? Todos mis amigos me apoyaron y me siguen apoyando a día de hoy, les parece que soy una valiente, sobre todo mis amigos con los que yo trabajé en publicidad, que me dicen, wow, qué cambio, ¿no? Pero sigue adelante. Sí, un gran cambio. Miriam Blanco estudió publicidad, trabajó en publicidad, se dio cuenta un día de que cuando cobraba el sueldo y pagaba todo lo que tenía que pagar, apenas le quedaba dinero para seguir viviendo y se preguntó si era la vida que quería llevar. Hoy es enfermera, hoy trabaja en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Miriam, gracias por habernos contado tu historia esta mañana en Hoy por Hoy. Muchas gracias, Pedro. Gracias, un abrazo. Y buenos días. El lunes que viene conoceremos más casos de gente que un buen día dice
que se detenga esta rueda. Necesito cambiar, darle un giro a mi vida y volver a empezar, porque la vida que llevo no me llena o no me hace feliz. Seguimos en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy, Pedro Blanco. I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competition. You know, I kind of learned over the years how to deal with it. I embraced the pressure. I think, you know, there's a wonderful quote from Billie Jean King on the entrance to the Arthur Stadium: pressure is a privilege. La gimnasta Simone Biles, el tenista Novak Djokovic son historia viva del deporte, la élite en sus disciplinas, pero en nuestros Juegos Olímpicos han canalizado la presión competitiva de dos formas muy diferentes. Biles en algún momento no ha podido soportarla y ha renunciado a participar por salud mental en algunas de las pruebas. Hoy sabemos que sí participará en una de las finales. Djokovic, en cambio, la ha defendido. De hecho, ha venido a pedir la presión para competir. La presión, ha llegado a decir, es un privilegio. No le ha servido en todo caso para ganar la medalla. Sobre esta moneda con dos caras vamos a hablar en los próximos minutos con un hombre que conoce su anverso y su reverso. Jugó al baloncesto en el Baskonia, fue golfista profesional, fue artificiero de la Ertzaintza en años muy duros. Sufrió la quiebra de una empresa familiar y, tras un paréntesis para plantearse qué hacer en el futuro, decidió que ayudaría a los demás con algo que él conoce bien: lidiar la presión. Joseba del Carmen nos acompaña en nuestra emisora en Gijón. Joseba, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Podríamos decir que en esta tercera vida, por llamarlo de alguna manera, eres coach deportivo y empresarial. ¿La presión en las diferentes etapas de tu vida ha sido comparable? ¿La presión que tú has sufrido? Bueno, la presión siempre existe. O sea, no es algo que podamos decir que no existe presión cuando hacemos algo, porque siempre, de una u otra manera, queremos dar lo mejor y hacerlo lo mejor posible. Claramente, las consecuencias o los resultados de tus acciones o a qué te enfrentas, ahí sí que es diferente. Entonces yo en las diferentes épocas de mi vida he sentido la presión de una forma, muy diferente, desde perder la vida a responsabilizarme económicamente de mi familia y luego también a competir, ¿no? A competir en el deporte profesional como he competido y a saber exactamente estar al límite constantemente. Así que yo creo que cada uno lo vive de una forma y en mi caso, lo he vivido de diferentes formas. Es probable que algunos oyentes estén pensando así. Claro que desactivar una bomba aporta una presión inimaginable, pero a mí, a lo mejor algún oyente está pensando, pero a mí me pone o hace que sienta una presión casi insoportable tener que hablar en público, por ejemplo. Por ejemplo, es que claramente, yo en este caso, yo desactivaba artefactos explosivos, pero hay muchas personas que cuando van a hablar en público, esa presión ya la están sintiendo. Claro. O sea, no es algo que a mí no me gusta medirlo en base a un poquitín a la trascendencia de las consecuencias, ¿no? Incluso el hablar con un jefe. Sí. Puede ser una presión, depende de cada persona. Por eso a mí me gusta hablar de este aspecto de una forma muy personalizada. No me gusta generalizar, porque cada persona lidia en su vida con momentos de presión y tiene que ir entrenándose. Claro. ¿Vale? Yo creo que ahí es un poquito... El riesgo es que la presión pueda acabar siendo paralizante en cualquier actividad de la vida o ante cualquier situación de la vida. Sí, efectivamente. En el momento en el cual no te deja seguir con tu vida o no te deja disfrutar de lo que haces, es cuando realmente hay que parar. Hay que parar, hay que ver qué sucede. Hay momentos, yo he visto deportistas que hemos decidido que había que tomarse un tiempo para curar esta patología, esta enfermedad, con un profesional adecuado y con unas medicinas adecuadas, para luego seguir con el rendimiento, ¿no? Al final tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a situaciones de presión y que en esos momentos vamos a poder sostener la presión. ¿Vale? Yo hablo mucho de sostener esa presión, de que esa presión no te paralice, ¿vale? Y que te deje competir, que es lo que pide en teoría
Novak Djokovic, ¿no? El que él con esa presión, pues bueno, le gusta competir, ¿no? Hay otras personas que no le gustan, como Simone Biles, que bueno, que al final ha decidido por su salud y por su bienestar, pues no competir. ¿Tú entiendes esa decisión? La de Biles, digo. Sí, totalmente, cómo no, y sobre todo que es que todas las decisiones son respetables, son de verdad, una persona que toma esa decisión, una persona que se para, yo le doy un valor tremendo, sobre todo por eso, porque lo más importante para nosotros es nuestro bienestar emocional, interno, no es ya el competir, no es el conseguir resultados, no, es el estar bien. El hacer lo que haces de una forma sana. Y claramente el deporte, claro, que parece que es muy sano, pero claro, llevado a estos niveles de competición, llega a ser un poco insano, entre comillas, para ciertas personas y en determinadas situaciones. Así que yo, la verdad es que admiro muchísimo esta decisión, al igual de que admiro también a las personas como Novak, que dice, bueno, yo quiero presión y quiero verme en esa situación, ¿no? Entonces, hay que respetar cada uno. El espectador, supongo que puede llevarse, tú tienes relación con deportistas de élite, ya te preguntaré por el trabajo que desarrollas, ¿no? Pero el espectador puede llevarse una idea equivocada de cómo gestionan personalmente los deportistas de élite su relación con el deporte, porque en muchos casos vemos que hay deportistas que tienen mucha facilidad para, pues para jugar al tenis, o para jugar al fútbol, o para ser atletas, y eso nos puede llevar a pensar que, en fin, lo hacen tan fácil que no tienen que soportar ninguna presión. Claro, es que suponemos muchas cosas, se suponen muchas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando uno se entrena ya a estos niveles, el entrenamiento emocional es muy importante, es básico y se está viendo cada día más, y más desde que hemos vivido todos la pandemia, ¿no? Que nos ha puesto más al límite a todo el mundo, ¿no? Pero al final es importante saber cómo uno se enfrenta a las situaciones. Y entonces, en base a cómo tú te vas viendo y cómo tú te vas sintiendo cuando te vas enfrentando a las situaciones, vas descubriendo nuevas formas. Y luego también el compartirlo. Lo más importante es poderlo compartir, poder hacerlo público, hablarlo con nuestros amigos, hablarlo con nuestra familia. ¿Para qué? Para empezar a bajar esa importancia que se le está dando tanto a esos momentos, ¿no? Y que nos pasa a todos. A todos. A nadie está libre de que le puede pasar esto. Por eso hay que darle mucha normalidad, mucha naturalidad. Claro. Vamos a escuchar las voces de algunos deportistas con los que tú trabajas o has trabajado. Mira. Campeón Jon Rahm del US Open de golf, lo consigue el golfista vasco, el primer grande de su carrera. ¡Ojo, Arnaldo! ¡Marroca y el gol! Ahora sí que marca Marroca. Yeah, there will be drama for third in the final corner, but the checkered flag is out and he's done it. Viñales is victorious. It's Mavericks. Bueno, Jon Rahm, Roca, Viñales, bueno, son solo algunos nombres, son solo algunos nombres. Supongo que la misma fórmula no se puede aplicar a todos los casos, ¿no? Que depende de la personalidad de cada deportista, incluso del tipo de deporte que practiquen. Sí, efectivamente, cada persona es un mundo. Por eso no se puede generalizar, como tú bien dices. Por eso cada uno, lo bonito es que a cada uno solo le vale lo que él decide, y eso está muy bien, ¿no? Podemos copiar a los demás, podemos preguntar a los demás de cómo les va o qué es lo que hacen, qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Saber un poquitín cómo lo hacen los demás para luego aplicarlo yo. Y luego ya depende del deporte. Hay deportes donde te juegas la vida y que estás ahí en una moto a 300 y tienes que tirar de una moto a 250 porque no tienes frenos, que eso me ha pasado con Maverick, y la verdad es que fue una situación muy de una tensión tremenda. Y luego ya pues Jon, por ejemplo, que es un deportista en el cual él asume toda la responsabilidad de los resultados, y claramente hay pues esa tensión de vencer, de romper sus propios límites, ¿no? Esto es interesante porque fíjate, Joseba, quien tenga ahora la imagen del motociclismo o de la Fórmula 1 y del golf, ¿no? Claro, son deportes tan diferentes en los ritmos de competición, que alguien puede decir, bueno, yo puedo entender que un motociclista o un piloto de Fórmula 1 tenga una gran presión porque su vida está en juego, pero hombre, un golfista pues quizá menos. No digo que deba ser así, ¿no? Pero puede existir esa imagen. Sí, pero la imagen está simplemente porque pensamos que, pero ¿cómo lo vive cada persona dentro? El miedo que siente es lo mismo que una persona cuando va a hablar en público. Yo entiendo que es un miedo, es pánico, es pavor. Entonces al final no es en sí lo que está pasando, es cómo lo vive cada persona. Ahí nos tenemos que dar cuenta que lo importante no es que tú vayas a 300 o no, es cómo tú vives, qué es lo que tú estás sintiendo, y sobre todo una cosa muy importante, qué es lo que esperas que pase.
¿vale? Lo más importante es esa expectativa, esa ansiedad porque pase una cosa, lo que tú realmente quieres, y que es esa expectativa, ¿no? El esperar que suceda una cosa y voy a ser capaz de conseguirlo, de hacerlo, ¿vale? Entonces esa presión interna es la que, pues bueno, el deportista tiene que acostumbrarse, tiene que conocerse, tiene que saber para qué juega, para qué compite. Son preguntas que bueno, que dan tranquilidad al interior y dan tranquilidad al deportista cuando está en esos momentos, ¿no? Y entonces al final eso hay que entrenarlo día tras día. Porque no solo se trata de la presión que el entorno puede ejercer sobre uno, o que la opinión pública puede ejercer sobre un deportista de élite, sino la propia presión autoimpuesta, ¿no? Eso es que todavía es muchísimo mayor, y sobre todo cuando estás compitiendo al máximo nivel y quieres y buscas ese límite máximo para ganar, porque bueno, la victoria, ¿no? La victoria que todos buscamos, y bueno, es la autoexigencia interna, yo creo que es la mayor de las presiones, mucho más que la exterior. La interior es la que no se ve, y la que a veces se puede percibir en un deportista, ¿no? Claro. Y bueno, pues mira, pues al final tenemos que tener cuidado con lo que está pasando dentro, pero para eso el deportista tiene que ser consciente de que tiene que trabajarlo, de que tiene que compartirlo, y desde ahí es de donde puede empezar a darle naturalidad y sentirse más tranquilo. ¿Te has encontrado con deportistas a los que la presión se haya tornado en miedo? Incluso miedo a competir o miedo a fracasar. Totalmente. La verdad es que la presión tiene una base de miedo muy grande, muy grande. El tema está en que la respuesta a ese miedo puede ser bloquearse y no querer competir, huir de esa situación o atacar. ¿Vale? Atacar en el sentido de ir a por ello, ¿no? De ir a conseguirlo. Entonces, cómo respondemos ante cada situación es lo que tenemos que realmente conocernos a nosotros mismos. Y he tenido deportistas que al principio no eran bueno, pues no se podían enfrentar a esas situaciones, y que poco a poco, a través de un trabajo, de un entrenamiento, de ir viendo lo que está pasando, se han podido enfrentar a esa situación, pues bueno, pues dándole más naturalidad y normalidad, quitándole un poco esa tensión interna, intentando aislarse un poco de todo el exterior, como tú bien decías, ¿no? De esa presión externa, para exactamente ver realmente qué es lo que ellos sienten y ver cómo lo ven, qué es la competición para ellos, ¿no? Que es algo que es también porque claro, no nos podemos olvidar de que todos empezamos a hacer deporte de pequeños para disfrutar, para pasárnoslo bien. Claro. Lo que pasa que luego eso se torna una exigencia tan grande que claro, que es que le cambiamos el significado del deporte, ¿no? Entonces claro, a mí me gusta muchas veces volver a recuperar un poco esa esencia, ¿no? De para qué empezamos a jugar, ¿no? Y qué es lo que nos hace ser felices en ese momento. Qué importante, porque supongo que ese momento crítico del triple que no entra, del gol que uno no marca, yo qué sé, el giro que hace mal, la decisión equivocada, puede ser demoledor, ¿no? Para un deportista. Sí, es demoledor por la crítica, el juicio, la exigencia, ¿no? Primero externa también y luego interna, ¿no? Entonces al final es algo con lo que tenemos que lidiar, y yo creo que al final la vida es eso, ¿no? Son pruebas que la vida nos va poniendo y que tenemos que ir superándolas, y al final uno en esas pruebas va creciendo, va conociendo gente, va conociendo experiencias, va teniendo experiencia, eso que se llama la experiencia, ¿no? El haber vivido una situación y luego enfrentarse a esa situación, y bueno, pues ya sabes qué es lo que se siente en eso, ¿no? Entonces al final es importante aprender de esa experiencia. Tú has sido deportista de equipo en el Baskonia. Sí. La presión se soporta mejor cuando uno tiene compañeros con los que juega. Pienso en la diferencia que puede haber en la gestión de la presión. Un deportista en solitario, hablamos de un golfista, por ejemplo, o de un motociclista o de un automovilista, a alguien que puede jugar en un equipo de fútbol o de baloncesto. Sí. Pues tengo que decirte que para mí el deporte en equipo en ese aspecto puede aliviarte algo. Por supuesto que no estamos exentos de que nos pueda pasar y que esa presión se torne, que ha habido casos, hay jugadores de baloncesto que han tenido también problemas con la ansiedad y han tenido que tener un parón, pero si tengo que decir la verdad, a mí todo lo que es en equipo, para mí el sentirme acompañado siempre me ha gustado, siempre. Y el jugar en equipo, el compartir, el saber que hoy no tengo el buen día y los demás me van a echar una mano, el tener a alguien ahí que te pueda acompañar, ¿no? Para mí eso es
es algo diferente a lo que es el deporte individual, que es muchísimo más exigente y claro que te puede llevar más al límite, claramente, en todos los aspectos. ¿Cómo es el proceso o el plan de trabajo, Joseba, con un deportista de élite? Porque supongo que siempre hay una primera vez en la que contactan contigo, ¿no? Y entiendo que hay que conocerse. Más allá de que tú sepas, yo que sé quién es John Ram, bueno, sí, le conoces desde hace muchos años, ¿no? Pero cualquier otro deportista del que puedas tener referencias y que de repente se dirige a ti. Bueno, a ver, lo primero hay que saber un poquito qué es lo que despierta que esa persona quiera empezar a trabajar la parte mental y emocional. Y sobre todo un poco saber qué expectativas quiere o qué es lo que quiere, qué objetivo quiere tener con un trabajo más interno, más profundo. Lo más importante es el autoconocimiento, como tú bien dices, el conocerse bien y luego el tener herramientas para poderse enfrentar a cualquier situación. No es cuestión de saber qué voy a hacer en esa situación, es saber que cuando llegue a esa situación voy a tener las suficientes herramientas, pensamientos, enfoques y saber responder a las emociones que yo estoy sintiendo en cada momento. Ese es el trabajo, ¿no? El trabajo es saber que yo en un futuro voy a saber qué voy a hacer en esta situación. Porque en el fondo podemos imaginarnos lo que vamos a hacer, pero luego llegado el caso nunca sucede lo que imaginamos muchas veces. Claro. Entonces, lo más importante que es saber qué opciones tengo, qué puedo hacer en esta situación y sobre todo tener muchas opciones. A mí lo que más me gusta es tener opciones y luego elegir y probar. Pues esta me ha funcionado, pues a mí no. Entonces lo más bonito es eso, es compartir. Oye, a mí me funcionó esto, a mí no me funcionó. Al final es compartir eso y luego desde ahí ya empezar a crear objetivos, empezar a crear, pues bueno, un poquito esas herramientas que he comentado, ¿no? Y claro, al final es conocerse quién soy y para qué hago el deporte que hago. ¿Y este proceso tiene inicio y final o debe seguir llevándose a cabo mientras el deportista esté en la élite y esté en activo? Bueno, ahí ya depende de cada persona. Hay personas que lo hacen de una forma natural y lo hacen ellos. Hay otras personas que, bueno, pues tienen en su equipo personas que les acompañan en este proceso de objetivos, de planificación, de ver lo que está pasando. O hay temas puntuales para un objetivo en concreto. Así que luego cada deportista es un mundo. Yo por eso a mí me gusta decir que cada uno sabe lo que es lo mejor para él y tiene que saber exactamente que tiene una herramienta ahí y que la puede usar o no, pero que al final, pues bueno, él de forma autónoma también lo puede sacar adelante. Así que no es algo que tenga que ser de una forma, entre comillas, que todo el mundo tiene que hacerlo para salir. No, en absoluto. Cada uno puede ser autodidacta, puede ser pago puntual o puede ser de forma planificada, pues bueno, pues para la consecución de una carrera o de un objetivo más grande. ¿Y les preparas para el día en el que se apagan los focos, en el que dejan la competición profesional, la gente ya les observa menos o les reclama menos, es decir, pasan a la vida de civil, por decirlo de alguna manera? Sí. Bueno, es que para mí no hay diferencia entre cuando uno está en lo más alto en el deporte, en esa cúspide que podemos decir, a cuando no estamos. Yo quiero ver y me gusta ver a las personas de la misma forma y todos tenemos que ver eso con el mismo sentido. Si le damos diferencia es cuando ya va a empezar más la presión. Porque al final parece como que el éxito exterior, todo lo que nos pasa afuera, pues bueno, pues es una parte de nosotros. Y no, nosotros somos muchísimo más, ¿no? Así que a mí me gusta preparar el futuro, me gusta que las personas tengan, y que no dependa solo del deporte, ¿no? Sino que hay muchísimas más cosas en la vida. Hay cosas muy importantes, está la familia también, está el futuro en otras actividades, en lo que te gusta, y sobre todo en descubrir cosas, ¿no? Yo también a través de mi vida he ido descubriendo cosas que no me imaginaba nunca que iba a hacer. Entonces yo también abro siempre un poco esa opción, ¿no? De que vayas descubriendo caminos que igual eran impensables en un primer momento, ¿no? Y el poder descubrir una vida llena de ilusiones nuevas y de que no está todo planificado, que cada uno puede ir tomando decisiones, que es lo más bonito, y elegir para luego poder experimentar. Claro. Si, imagínate, en fin, este es un ejercicio puramente retórico, ¿no? Pero imagínate que dijeran, Joseba, de tus vidas anteriores puedes volver a vivir una. Teniendo en cuenta tu experiencia ya sobre la presión en cada una de ellas, ¿no? Pues el golf profesional, el baloncesto, ser Erchaña y desactivar explosivos. ¿Qué elegirías? Joder, yo tengo que decirte que no lo he dudado, desde que me lo has preguntado no lo he dudado. Yo volvería a jugar a baloncesto automáticamente. O sea, con todo lo que sé ahora, lo que más me gustaría sería volver a jugar a baloncesto.
Qué bien. Pues los amigos, con todo, con la ilusión con la que empecé, fue la primera que con 15, 16 años era mi ilusión, vivía el día a día con algo que con una ilusión grandísima, y claro, cuando debuté en Primera División es algo que todavía tengo grabado en mi memoria, ¿no? Claro. Como si fuese una foto, la tengo un vídeo en mi cabeza, ¿no? Entonces me encantaría poderlo vivir con todo lo que sé ahora, pues porque es que iba a disfrutar, tremendo. Pero bueno, fue necesario así para que yo viviese y entendiese muchas cosas. Claro, pero claro. bueno. Claro, fíjate que estamos hablando de presión. Sí. Bendita presión aquel primer partido en primera, sí, ¿no? Efectivamente. Yo no sabía ni dónde meterme, me temblaba todo. Bueno, pero eso significa que algo importante está pasando en tu interior, quiero decir, cuando algo te emociona de esa manera, ¿no? Y lo vives con esa frialdad. ¿Te sigues viendo el baloncesto? ¿Te sigue? Sí, me encanta. Sí. Me gusta mucho el baloncesto, suelo ver baloncesto y luego veo el resto de deportes también, pero el baloncesto es algo que ¿Estás siguiendo los juegos? Sí, un poquito, a distancia también, porque también estoy ahora también con el golf, he seguido un poco la Olimpiada en golf también, porque tenía ahí a Adri Arnaus y preparando cosas también un poquito pues de cara a la pretemporada en fútbol también ahora, pretemporada en baloncesto, también no paras en verano. Y también un poco vacaciones, porque al final porque es que si no hay parón también hay que dar ejemplo, y sobre todo hay que descansar un poco y tomarse unos días de descanso. Claro, ese es un buen consejo que uno se puede dar a sí mismo. No, claro, dice, mira, yo soy coach, me dedico a que la gente mejore, por ejemplo, su forma de gestionar la presión. Bueno, pues también hay que aconsejarse uno de vez en cuando parar, ¿no? Claro. Y tomarse un respiro. Pues Joseba del Carmen, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido una delicia de charla. Y, en fin, encontraremos motivos para volver a encontrarnos. Un abrazo, Joseba. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hemos hablado ya a lo largo del verano de las series que nos gustarían que volvieran, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de la moda que nos gustaría que volviera. Aunque a veces eso de la moda nos parece un poco un espanto, pero ¿cómo van a volver las sombreras? ¿Pero cómo van a volver los pantalones de mega campana? ¿Pero cómo va a volver la riñonera? Pues volvió. En este brote de nostalgia que tenemos los lunes, hoy hablamos de la moda, del vestir, del calzado, de la ropa, de los complementos. ¿Hay alguna moda que creen ustedes que le favorecía especialmente y que le gustaría que volviera? 900-100-800. 900-100-800. Igual no es que usted desee que vuelva, igual es que ya la está volviendo a utilizar porque abrió un armario, encontró una chaqueta de pana y me la volví a poner. No, ahora, claro, con 40 grados. Nos ponemos nostálgicos y hablamos de la moda y del fondo de armario. Hasta ahora. Por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy. If ever I could see you again. Pedro Blanco. Es hora de mirar por el retrovisor, de hacer memoria colectiva para recordar lo que fuimos, lo que vivimos. Gracias a los oyentes en este Hoy por Hoy de verano hemos vuelto a jugar a los recreativos, hemos vuelto a ver series de televisión míticas y esta mañana les pedimos que nos hablen de moda. 900-100-800. Hoy volvemos a ponernos prendas o estampados o, en fin, complementos que nos gustaría que se recuperaran del fondo del armario. 900-100-800. La moda es cíclica, eso ya lo saben. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Mira, ¿quién iba a pensar que el chándal ese de tergal que utilizábamos en los colegios sería hoy una prenda casi sagrada en barrios como el de Malasaña en Madrid, el barrio de Gracia en Barcelona? Y luego está echando el retrovisor, la vista atrás, un hombre previsor en eso de guardar las prendas para el mañana. Ese era Manuel Fraga. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño
pues así lo permite. Hasta el final de sus días guardó por empaño aquel bañador de color verde que se ataba por encima del ombligo, lo cual también sería aquí, en esa época una moda discutible, pero moda al fin y al cabo, con el chapuzón de Palomares. Se adelantó Fraga, sin embargo, 3 décadas por lo menos a los posados de otro clásico, los de Ana Obregón. Heladita que estoy. Y además tan fría está el agua, Ana. Pero necesito un zapato. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido fenomenal. Ya has podido bañar todo y ya ha llegado el verano. Bueno, pues los chiquines de la Obregón parecen de un sobrio soso, sin embargo, al lado de la fantasía de esas sombreras de Locomía, a quien escuchamos ahora, o de los pantalones de campana, que todos recordaremos del 92, de los Manolos, o las riñoneras que tú creías que habían desaparecido, sí, pero que no, por hecho que estaban ubicadas en otra parte del cuerpo, de Madonna, o por ejemplo la falda del primer Bosé, cuando no negaba. Desde los escenarios siempre se ha marcado tendencia, y quizás si Julio Iglesias hubiera llevado boina, hoy no sería esta una prenda en peligro de extinción. Pues sí, 900, 100, 800, 900, 100, 800. Echan de menos alguna prenda, algún estampado, algún complemento que les gustaría volver a ponerse. 900, 100, 800. En Radio Valladolid nos acompaña Ana Velasco, acaba de publicar el libro Historia de la moda en España, de la mantilla al bikini. Ana Velasco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, podemos concluir que la moda es cíclica, es decir, que siempre de una u otra manera acaba volviendo alguna expresión de la moda que creíamos que ya había pasado. Bueno, sí, hombre, la moda es cíclica y muchas cosas vuelven, pero no todas, ¿no? Afortunadamente para algunos. No, sí, desde luego. Algo que a ti te gustaría que volviera. Imagínate las pelucas estas de la Francia del siglo XVIII. Deja. Qué calor. Tan antihigiénica, por favor. No, las pelucas que no vuelvan, pero algo que sí te gustaría que se recuperara. Pues no sé, por ejemplo, los trajes estos de los años 20, a mí que me gustan mucho los flecos y demás, todo el charleston y eso me parece muy bonito. Bueno, sí, hombre, la verdad es que es muy visual, ¿no? Ese tipo de moda. La globalización ha hecho que nos, uniformemos prácticamente todos, ¿no? Y que hemos tenido que andar tirando cosas para hacer sitio en el armario. ¿Qué cosas crees que han pasado de moda definitivamente y que nunca volverán, aparte de las pelucas de aquella Francia? Bueno, yo creo que ha pasado de moda el valor también al textil, porque era una de las cosas más caras que había y nosotros lo tenemos tan fácil, tan asequible, tan barato que no lo damos importancia. ¿No? Esto es interesante. Y bueno, quizá también al haber perdido ese valor que le damos como sociedad, también se ha perdido el cuidado que antes se le daba a la ropa. Sí, por supuesto. Solamente nos queda un poco lo de lo que se pasa entre hermanos, ¿no? Prácticamente en las familias, pero es que se recuperaba todo. Los tejidos eran los de los grandes nobles eran de oro, con perlas, con metales preciosos, se rehacían para hacer otras prendas, pasaban en herencias, en los testamentarios está todo puesto en los legados. Entonces es una cosa realmente que se ha perdido totalmente y el sentido también. Fíjate, ahora que se habla tanto de reutilizar, ¿no? Y de reciclar la ropa y que eso aparece como un valor moderno, en su momento por distintos motivos, ¿no? Era una práctica habitual. Totalmente. Es que la ropa era carísima, era uno de los elementos que más costoso era, más difícil de conseguir y que marcaba realmente quién era cada persona y qué lugar ocupaba en el mundo. Entonces, ahí hay muchísimo que decir, ¿no? Y muchísimo también que entender en ese sentido. Claro. En tu libro Historia de la moda en España, de la mantilla al bikini, ya que ponemos esos dos ejemplos, la mantilla, digamos que no está muy de moda, el bikini llegó para quedarse. Sí. Esta idea de la exhibición del cuerpo es muy importante en el ámbito de la moda y también en las sociedades democráticas, ¿no? Porque habla de cómo está el ciudadano, la ciudadana, y la exhibición erótica del cuerpo tiene mucho que decir. Y en algunos ámbitos o en determinadas maneras de enfrentarse a la moda es que no haya modas. Sí, ahora, por ejemplo, no tenemos un estilo, ¿no? Cada uno puede vestir un poco como quiera. Ahora no hay un estilo. No, yo creo que depende, siempre hay un estilo en el sentido de que si nos viesen dentro de 2000 años nos reconocerían de este periodo. De hecho, la moda es una de las cosas en las que más fácilmente sabes fechar algo, ¿no? Pero realmente hoy la gente puede vestir como quiera. Piensa que hay gente que se casa con vestidos siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Las señoras están vestidas en tules, con velos, tal, y hay quien va con prácticamente tipo las Kardashian, ¿no? Que van desnudas o de estrella porno, prácticamente. Claro, pero fíjate, Ana, porque este ejercicio se puede hacer simplemente viendo la televisión, series o programas de televisión de hace, ya no te digo 40, 50 años, no, de hace 10, 11, 12 años, es evidente, ¿no? El cambio, la evolución en los diferentes estilos. No hablo de cosas de los años 70, 80. Sí, no, los gustos cambian rapidísimo.
ahí es una cosa que realmente todo el mundo le horroriza, ¿no? O lo que pasa es que yo creo que no pasa el suficiente tiempo para que lo vuelvas a asimilar y te parezca bonito, porque muchas cosas de los años 30, de los años 40, del siglo XVIII, que nos parece bonito porque es pasado, ¿no? Porque es ruina, en definitiva. Y lo que no es tan ruina para nosotros, porque lo hemos vivido, lo hemos conocido, simplemente tenemos ahí la idea de, pero ¿cómo llevo yo estas pintas, no? Ya. Claro. El chándal de Tergal, del que hablaba antes Sergio. Soy muy fan del chándal, y de la riñonera. ¿Ah, sí? Ahora luego hablamos de la riñonera. Yo quería preguntarte, Ana, igual que hay cosas que vienen o estilos que vienen y se marchan o ya no regresan nunca, en el tema de los colores, ¿también los colores pasan de moda? ¿También los colores sufren la criba de un criterio distinto? ¿O hay colores que se habla mucho de los puros, del blanco, del negro? Esto siempre pasa de moda. Sí, fíjate, es un tema interesantísimo. Yo creo que no se le presta suficiente atención cuando se habla de moda, porque pensamos en la púrpura papal, ¿no? En la púrpura esta cardenalicia y tal. Es la púrpura de Tiro, de los fenicios, de lo que se llevaba entonces, ¿no? Que era carísimo y que no lo podían llevar. El color blanco de las togas también de los romanos, ¿no? Y hay otros colores, por ejemplo, que aunque se lleva mucho el negro, que Coco Chanel lo puso de moda, antes era el color del luto, ¿no? Y el luto era una cosa brutal, que sometía a la gente a unas dinámicas sociales. Ahí está la casa de Bernarda Alba de Lorca, ¿no? Pero que realmente es que el tema del color es fundamental. Bueno, de hecho, en torno a los colores, los colores de la vestimenta, ¿no? Se organizan también, pues, grupos sociales, grupos urbanos y tribus urbanas, ¿no? Hay colores que se toman como símbolo de pertenecer a algo. Sí, ¿qué sería de los góticos sin el negro, ¿A ti el negro te gusta? Es que soy más alegre, o sea, estoy más a favor de la alegría y el color. Y luego es que soy muy blanca y tengo el pelo muy negro y de negro parezco Morticia. Ya. ¿Y los estampados te gustan? Sí, yo estoy a favor. De la fantasía estoy muy a favor. La evolución de los estampados también es interesante, ¿no? Cómo hemos ido pasando por etapas más conservadoras y por otras mucho más arriesgadas. Es que la estampación tiene mucho que ver con la industria, que es una cosa que tú comentabas al principio, ¿no? El tema de los medios industriales, cuando se pudo estampar barato, sin tener que bordar, sin tener que hacerlo manualmente, pues se empezó a consumir estampados de forma recurrente por la sociedad. Hasta entonces no eran tan habituales porque se bordaban y eso es carísimo. Y una curiosidad, Ana, ¿hay hoy alguien o algunos con la capacidad de modificar toda la industria? Es decir, influencers, eso que ahora llamamos influencers, que haciendo algo pueden arrastrar a todo el mundo a crear un estilo que se lleve convencionalmente de manera multitudinaria. Yo creo que sí. O sea, la moda al final siempre es muy de identidades individuales, de esto lo hace alguien, se imita, no se sabe por qué, porque hace fortuna. Y pienso en las Kardashian, por ejemplo, ¿no? Hemos pasado de un modelo de belleza, que también la moda es cíclica y hay que aprovechar la ola, quiero decir que es una cosa que va del espíritu del tiempo, como dicen los alemanes, ¿no? Cursimente lo del Zeitgeist. Pero de las modelos estas súper esbeltas, súper esqueléticas y tal, a las Kardashian, que tienen un modelo de belleza absurdo y loquísimo, ¿no? Es verdad, pero es cierto que si uno se asoma a las redes, quiero decir, si no eres seguidor o seguidora de este tipo de influencers de la moda, pero a veces te asomas a las redes, a Twitter, y ves, yo qué sé, publicaciones de medios de comunicación del estilo de el vestido que lleva no sé quién y que querrás tener este verano, o el look que causa furor entre los visitantes de Ibiza este verano. Bueno, pues sí, claro, se crean tendencias, es cierto, ¿no? Otra cosa es que luego puedan ser mayoritarias o no. Claro. Porque de hecho hay cosas que el común de los mortales no se puede pagar de lo que visten algunas de estas o estos influencers. Mira, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes de modas que les gustaría que volvieran. Carmen de A Coruña. Carmen, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Pedro y equipo. Cuéntenos, Carmen. A mí me gustaría que volviera la moda de los años 60. ¿Os acordáis de la serie Velvet? Sí. No me digáis que aquella no era una moda espectacular, elegante, aquellos gorros, aquellos vestidos, aquellos abrigos. Claro, pero alguien le diría, pero poco práctica, muy elegante, pero poco práctica para el día a día. Bueno, no, tampoco, porque había modelos que sí, que eran muy prácticos para el día a día. Sí, aquellos vestiditos entalladitos, es que verdad, tú podías estar en tu casa, aquellos pantaloncitos que eran así, creo que ahora les llaman crop o algo así. A ver, había de todo, pero para mi gusto era muy elegante. Yo es que recuerdo a mi madre, yo nací en el año 58,
claro, recuerdo a mi madre y pienso yo, caramba, qué bien vestía, ¿no? Qué elegante. Así que bueno, nada, yo no me dedico a la moda, soy enfermera, pero estoy aprendiendo a coser. Bueno, y de hecho estoy cosiendo ahora. Porque... bueno, pues no se distraiga, a ver si va a dar una puntada sin hilo. No me distraigo. He parado precisamente para hablar con vosotros. Qué bien. Muchas gracias, Carmen de Coruña. Bueno, Ana, ya ves, la moda de aquellos años, utilizaba Carmen la imagen de Velvet como serie, que yo creo que es muy gráfica, ¿no? Sí, la diseñadora, si no me equivoco, es Elena Sanchís, que es amiga, y es una diseñadora estupenda, pero no estoy muy a favor de la serie, era un blanqueamiento del franquismo del libro. Bueno, pero hablamos de la ropilla, de la ropa que llevaban entonces. Vamos a Zaragoza. Rebeca, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Rebeca, ¿qué le gustaría que volviera? Pues a mí me gustaría que volvieran los vaqueros normales. O sea, no. Ya hace unos años que todos son high waist, super skinny, high fit, super fit, y yo busco unos pantalones normales y corrientes, o sea, con una cintura en su sitio y una largura normal, porque claro, yo mido 1,70 y entonces me sobra por arriba y me sobra por abajo, y o son muy estrechos o son muy anchos, entonces creo que han desaparecido y yo los necesito. Unos vaqueros normales, es verdad, tiene usted razón, que tenga la cintura en su sitio, el largo normal, el tiro normal, porque que no caigan, ¿verdad? Que no caigan, que no hay necesidad. Hay que estudiar un máster para identificar el skinny, el slim fit, el super slim fit, el super skinny fit, en fin, toda la variedad de vaqueros. Gracias, Rebeca, que han ido surgiendo. A veces, claro, supongo que Ana, nos acaban creando necesidades donde no las hay, ¿no? Este año, ¿sabes lo que vuelve? De los 2000, los vaqueros de tiro bajo con que se vea el tanga por encima. No, esto es lo que yo no entiendo. No sabía que había vuelto esto. Estoy fuera de esta onda completamente. De hecho, no me había enterado de que habían vuelto las riñoneras. Pero es que estos atajos de deseo visual, no, yo tampoco lo veo. Sí. Ahora si vas a Bershka, que es lo que llevan todas las adolescentes, ya los hay incorporados. O sea, es el pantalón y te viene con las tiras del tanga para... O sea, que es un falso tanga, digamos. Exacto, sí. Está falso tanga vaquero. Está bueno. José María, de Madrid. José María, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. A ver, usted quiere que vuelva algo que es práctico, ¿no? Sí, gracias por darme la oportunidad de pedirlo. Es mi batalla. A ver. Quiero que vuelvan los bolsillos rectos en pantalones que no sean vaqueros. Vale, es decir, ya, en horizontal quiere decir. Exactamente, en horizontal. Vale. Mal. En los verticales se te caen las monedas, se te cae el móvil, pierdes las carteras. Y en los sofás yo siempre estoy buscando las monedillas que se me han caído de los pantalones que tienen los bolsillos verticales. No se encuentran pantalones normales que no sean vaqueros con bolsillos horizontales. Pues, entonces, es increíble. Es que ahora que lo está contando José María de Madrid, gracias José María por la llamada, pues es que es verdad, los bolsillos en vertical, no sé si te pasa, o Sergio, o es que solo usas vaqueros, entonces no tienes ese problema. No, es verdad, casi siempre vaqueros, pero yo creo que es bastante gráfico lo que nos ha explicado. Sí, es que yo llevar un pantalón de estos, de bolsillo en vertical, un chino de estos... el sofá en un banco, ¿no? Es cierto. Oye, qué gran revolución, Ana, fue la invención de los bolsillos, ahora que lo estoy pensando. Para los hombres, que las mujeres no los usan, pienso que nunca llevaban. Bueno, pero hay faldas con bolsillos amplios incluso, pero ¿no? Llevas bolso, como Margaret Thatcher, que le llevaba ahí como una cosa del poder, o la reina Isabel II, pero fíjate que no estaban muy habituales y se lo llevaba cinturones con cadena donde se colgaban cosas. Cinturones con cadena donde se colgaban cosas, es verdad. Sí. Es cierto. Venga, una llamada más. Mateo, de Totana. Mateo, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntenos. Pues mire usted, yo estoy escuchando esta mañana el programilla ahí vosotros muy ameno todos los días, te lo escucho todos los días. Muy bien. Y pues me decidí a llamar. Y entonces yo lo que echo de menos son los calzoncillos largos. Ah. Porque los que hay son demasiado cortos. Es que lo que hay ahora se me mete mucho en... Vamos. Ya, bien, ya le entiendo. No sé si me explico bien. Sí, se explica perfectamente. Y claro, y es incómodo, ¿no? Ya. Claro, ahora lo llaman el lipio, slio, no sé cómo lo llaman, más o menos, pero yo sé que, vamos, lo que había antes, esos calzoncillos, porque yo tengo mis años ya, ¿sabe usted? Uh-huh. Y entonces eso era muy cómodo, aunque en el verano era algo caluroso. Hombre, pero bueno, claro. Se arreglaba duchándose más a menudo uno. Mateo, lo que tiene que hacer es llamar más a la radio. Siempre que quiera, claro, y no dejar de escucharnos. Gracias, Mateo, de Totana, los calzoncillos largos, Sergio.
Bueno, pues que todo vuelve, ¿no? Al final Volverá. lo que echamos de menos volverá. Volverá. Bueno, pues Ana Velasco, autora del libro Historia de la moda en España, de la mantilla al bikini. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros. En Valladolid. Quédate con los calzoncillos largos para la próxima entrega del libro. De los calzoncillos Ojalá. Gracias, Ana. Hasta luego. Un besito. Venga, seguimos. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just... Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Ya, sé que no tiene que ver con el asunto, pero es que estoy leyendo esto en la tele. Abre una botella de champán de 34.000 euros en Ibiza y se le cae al suelo. Y así llevan minutos y minutos y minutos hablando de eso. Hombre, a nosotros también nos daría para hablar 34.000 euros y se le cae. ¿Qué tienes que decir? Pues chico, pues Si queréis cambiamos el cierre de hoy, porque yo tengo muchísimo que contar de esto. ¿Dónde has comprado una botella de semejante precio? Bueno, pues solo empezando por ahí. ¿A quién se le ocurre comprar una botella de 34.000 euros? No, pues a que lo tiene. Tonto que es capaz de dejarla caer al suelo. Pero ¿vosotros creéis que en realidad le importó mucho? No, de hecho igual pidió otra. Claro, dijo, uy, ¿qué mano más tonta? ¿Qué noche más extraña? Bueno, ¿de qué habéis hablado esta mañana? Hemos hablado de eso, de la cuenta esa famosa que corre por Twitter, pero sobre todo hemos hablado de tatuajes. De tatuajes, porque claro, te vas de vacaciones, yo acabo de volver, y descubres un montón de tatuajes en gente que no te esperas y en sitios insospechados. Ya, pero gente que conoces y no te esperas que tenga. Exacto. Ya. Vecinos del pueblo de toda la vida que de repente se han hecho cosas en la espalda, en un brazo, en un muslo, frases larguísimas, y algunas cosas poesías. feas. Otras Sí, quizá no. y también de gente desconocida. A lo mejor estás en la playa o en el río, donde sea, y ves gente y dices, madre mía, pero que se ha puesto ese ahí en el gemelo. ¿No? Estamos hablando de los que no nos hemos tatuado. Claro, hablamos totalmente desde el prejuicio. Claro, porque alguien de aquí tiene tatuaje. Pues de momento solo yo. Solo tú. Estamos aquí. Flor tiene, pero pero no está. Para no contarlo. Y de todas formas, el de Leo ha pasado desapercibido en el equipo durante todo el verano. Si no nos dice que tiene tatuaje, no nos damos Está cuenta. visible, pero está escondido porque está en el interior del brazo. Entonces, vale, claro. Y es muy finín, es elegantón, es finito. muy flojito. Finito, muy discreto, muy bien, hombre. Bueno, es que yo creo que una de las claves del tatuaje, que tiende a ser eterno, por definición, luego es difícil quitarlo, es verdad que por láser se pueden hacer cosas, hay mucho... Pero no queda igual. Hay mucho lila, que se pone el nombre de la pareja, y luego se tiene que poner un águila, una serpiente, para taparlo, pero la clave es la geografía. Yo creo que si te lo vas a poner, has de ponértelo en un sitio en el que no necesariamente tengas que verlo tú todos los días. Ya. Porque el tatuaje tiene mucho que ver con el aburrimiento. Ya, pero ponértelo también en zonas en las que no te las ves, ¿te lo ves? Pues es que... ¿para qué te lo pones? No tiene sentido. Pero esto es un poco como la foto del WhatsApp. La tienes y tú no te la es verdad, ves. y luego No la tú ves. te la ves, eso es verdad. Pero sí te la ves, joder. ¿habrá correlación entre la gente que cambia constantemente su foto de WhatsApp o su foto en redes sociales y la gente que se pone muchos tatuajes? Es una cuestión de aburrimiento. Pues si como yo me la decía cambié este Sergio, fin ¿no? de. Así que... Yo es que no me cambio jamás la foto ni Y del Leo, WhatsApp. ¿por qué no ni cuentas del- cuál es tu tatuaje? Ahí mi tatuaje, pues a ver, es una flor. Es la flor nacional de Escocia, porque yo me fui de Erasmus allí y la verdad que me tocó y bueno. Y dijiste, pues o dije, eso o una botella de whisky. Claro. Quedaba mejor esto, flor, sí, me es pongo verdad, la flor. sí, sí, Bien, De todas formas, yo nunca he sido de tatuajes. Yo, de hecho, tengo en el cuerpo un montón de lunares. O sea que, como mucho, me pueden trazar un dibujo de estos de Una constelación. de estos de claro. autocompletar. Pero yo, si me tuviera que hacer algún tatuaje, que de momento no, me haría uno carcelario con un corazón de estos mal hecho, a cuchillo Sí. a poder ser, y que ponga amor de madre. Bueno, Pues sí, un venga, clásico. pues si algún día te lo haces, estemos aquí o no, avísanos. Y entonces, ¿qué? ¿Y tú llevas? Currar. Pedro? No, yo no tengo nada. ¿No? ¿Seguro? No, Ni seguro, oculto, segurísimo. ni nada. Nada. Él lleva tatuada la radio en el corazón. Efectivamente, pero muy dentro del corazón. Que no se vea, que no me la vea ni en el espejo. ¿Habéis trabajado en algo o habéis pasado la mañana así? Hombre, claro, te lo cuento yo. ¿Tenéis Bueno, el programa apañado de mañana? sí, te informo. Vale. Te informo
que es esta nuestra rumba y te menea, así se bailotea. Baila, 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 mira mi prima como salta y se menea, también lo bailotea. Me informo que es esta nuestra rumba y te menea, así se bailotea. Baila, 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 mira mi prima como salta y se menea, también lo bailotea. ¡Guau! Hace que no qué oía versión esta acá, canción. Pero ¿habías oído la versión? Yo ni siquiera Sí, había esta oído sí, la esta versión. sí. Este es Sándalo y resulta que la original, la que hemos escuchado todos, es Informer, que es de un rapero canadiense que se llama Snow. Bueno, ¿que por qué la escuchamos ahora mismo? Pues te lo puedes imaginar, porque mañana Oro Hondo nos trae canciones. Hemos escuchado ya canciones felinas. Bueno, mañana lo que nos toca son versiones, ¿vale? Versiones como esta. He elegido esta, que también la escucharemos mañana y él ya nos escuchará la historia. Pero más cosas, mañana a las 10. Vamos a hablar de patrimonio de la humanidad. Y lo siento que me toque a mí contarlo, porque la mayoría del patrimonio de este país está en... ¿Dónde? Castilla y León. Castilla y León. Claro, pero sí, señor. Vamos a contar por qué hablamos de eso. Durante la semana pasada, ¿no? Fue cuando dedicamos horas y horas y horas, en general todos, a hablar de Madrid, porque habían conseguido que ese eje Retiro-Prado fuera declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Bueno, y Conchi Lillo, nuestra colaboradora, dijo, oiga, está muy bien hablar de Madrid, pero ¿y todo lo que hay en Castilla? Claro, todo lo que hay en Castilla y León. Y mañana nos vamos a dar una vuelta por muchos de los sitios. Tiene razón, ¿vale? tiene razón. Que pararemos en Ávila, claro. Hombre, ¿cómo no vamos a parar? Con esa muralla. Y luego un inventazo, tenemos inventos que también los oyentes, como saben, nos pueden llamar cada martes para decirnos, oye, qué instrumento que hay por ahí que ellos quieran inventar y que aún no se ha inventado. A lo mejor, oye, está escuchando, no sé, un inventor y dice, venga, pues esto lo voy a hacer. Vale, mañana vamos a hablar del limpia parabrisas. Anda, qué gran invento. ¿Algún día se inventó? El de los coches. Bueno, sí. Ah, bueno, es verdad. Bueno, algún día la lluvia dejó de ser un problema. Claro. Está muy bien. Exactamente. Oye, ¿y nunca así tatuarte la muralla de Ávila? No, yo lo cuento. Así en la espalda. ¿Cuántas torres Unos tenía? versos de Santa Teresa. ¿Cuántas torres tenía? ¿Te lo sabes de memoria? No. Ay, pero nos lo dijo el otro día el compañero. Ay, no, más, eran más, yo creo. Ay, venga, Dios espérate, mío. lo voy a buscar, que Google pero lo sabe. Qué fallo. Todo. A ver. Pero lo que sí es que te la recorres en un minutín, ¿eh? Bueno, en un minutín no, pero en 20 minutos te la recorres. La muralla, dices. Sí, puedes subir, también hay visitas. ¿Y qué más cosas tiene? Entiendo que la muralla es patrimonio, ¿cierto? Sí. ¿Y qué más tenemos ahí? Toda la ciudad entera. Toda la ciudad entera. Claro, la ciudad es patrimonio de la humanidad. Luego, un montón de sitios más en Castilla. Bueno, que tenemos un románico. No, calla, que estamos con Ávila. Solo Ávila. Tenemos un románico. Como el día que hicimos los piques, si hacemos otros piques, yo me meto también. 87 torreones. 87 torreones. 9 puertas. No sé con qué. Eso, me confundí yo con las puertas. 2.500 almenas. Y dices que eso lo haces en 20 minutos, que lo andas en 20 minutos. No, en 20 no, pero son 2 kilómetros. De verdad, son como el perímetro debe ser 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, no es más, de verdad. ¿Te imaginas quién sería aquella persona a la que un día una administración, la que fuera, le dijo, cuenta las almenas de la muralla de Ávila, una detrás de otra? 2.500 almenas. Yo, si quieres, me voy ahora mismo a contarlas, por si acaso no está bien contado ahí en Google. No, te vas a quedar. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Bueno, pues venga, música para ir terminando. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Bueno, nos vamos a ir marchando. De momento se quedan con las compañeras y los compañeros de la SER que les van a seguir contando la vida. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.